una reunión, un seminario sobre violencia juvenil, estaba así de periodistas y de televisiones haciendo entrevistas tal y cual, y hablando con la persona que lo había organizado, dijo, pues que esto es increíble, cuánta gente. Dice, mira, hace 15 días organizamos uno sobre voluntariado juvenil y no vino nadie. Eran dos temas sobre jóvenes, un tema que interesaba y que se divulgaba y que todo el mundo, bueno, las barbaridades que tuve yo que oír allí sobre los jóvenes violentos, por gente que daba conferencias, es decir, que yo alucinaba, o sea, y eso es lo que salía en la prensa. Luego, lo que yo dije sobre los pobres jóvenes que no hay que tomárselos así, eso no salió. Entonces, yo decir que es cierto que ¿qué le interesa al público? ¿O qué le interesa a la prensa lo que le interesa al público? ¿Y qué es lo que venden? El miedo. Y el montar estas cosas. Entonces, bueno, en principio, el propio Cohen dijo, vale, no hay que negar que los jóvenes, bueno, en este caso estamos hablando de eso, que los jóvenes pueden ser violentos, que montan follón, que tal, que cual, pero no, o sea, primero, hay que saber qué es lo que está pasando realmente, no dejarnos influir por un caso o dos, que es lo que ha sucedido en la historia de la legislación de menores, sino ver lo que pasa y tomarlas y dar las respuestas oportunas al nivel de conflictividad, al nivel de intensidad que está pasando. Entonces, reconozco que, o sea, que es cierto que las etiquetas que se ponen a los jóvenes, que una parte está formada por casos concretos inicialmente, por la prensa o los medios, todo lo que prensa no todo, porque cada vez se ve menos prensa, con lo cual la televisión, los Twitter, los Facebook, todas las redes sociales que hay. Bueno, pues en principio me he perdido, no sé, pero bueno, vale. Quiero decir que en principio sí que tenemos que estar atentos y va a ser un poco la recomendación que voy a hacer al final, un poco, a estar atentos para que nuestra reacción sea correcta, oportuna y ajustada al problema que queremos. Entonces, bueno, es lo mismo que ¿por qué el pánico crece hasta? ¿Por qué se montan estas? Bueno, lo del pánico moral, pero en principio, ¿por qué se montan estas campañas? No es de desprestigio, sino intentando, sí, desprestigiar a un grupo social como puede ser el de los jóvenes. En realidad yo creo que lo que nos ha sabido entender, por ejemplo, bueno, lo de la sociedad de riesgo, necesita apartarse de todos los peligros, necesita que la vida de la gente sea lo posible, con lo cual se aparte y va apartando de su cercanía a todo lo que puede representar peligro. Yo creo que uno de los problemas que no hemos entendido son los cambios sociales derivados de la industrialización y la urbanización, pero no solamente de esto, sino, por ejemplo, todo lo que está pasando actualmente. O sea, no es lo mismo lo que un joven en los años 50 del siglo pasado, un joven en los años 70 del siglo pasado, como un joven en este momento. O sea, cómo ha cambiado ya no solamente la industrialización y la urbanización, sino toda la globalización. ¿Cómo ha afectado eso a la calidad de vida de los jóvenes, a las posibilidades de emancipación, a las posibilidades de encontrar trabajo? Y lo siento de verdad recordárselo porque es complicado. Entonces, todo eso, o sea, yo creo que primero, no ha sido asimilado por parte de los adultos o de la sociedad en general y ha supuesto grandes cambios en el comportamiento juvenil. Quiero decir que antes la gente vivía más en los pueblos, en ciudades más pequeñas, y entonces ahí pues había sus pandillas, ya no les llaman bandas, pero había sus pandillas que montaban excursiones tal y se peleaban entre las pandillas de unas pandillas y otras, de un pueblo con otro, y montaban unos follones gordísimos, igual que los que se pueden montar ahora, pero
pero la gente no conocía a todos los chavales, entonces no les daba importancia. Ahora, ese mismo hecho sucede en una gran ciudad donde nadie conoce a nadie, entonces, bueno, pues son ellos los que lo han. Luego sí que hay un desmoronamiento de la confianza en la autoridad, y para hacer dinero, el tráfico moral vende muchísimo. Y si no, eso lo dan a las compañías de seguros ciudadanos. Entonces, cuanto más miedo hay y más hay que protegerse de los otros, más se compran alarmas, guardias de seguridad, etc. Y luego, bueno, lo que dice muchas de las cosas y los jóvenes que están en contra. Bueno. Vale, y esto es algo que sí que a mí siempre me impresiona, porque es que, como el ejemplo que se puso antes de las modalidades que hacen los jóvenes y luego cuando el tertuliano empezó a contar su historia de cuando era joven y era de verdad que decía, bueno, no se me acuerdo nada. Entonces es que nos olvidamos de todo esto. Nos olvidamos de que cuando éramos jóvenes y entonces no nos damos cuenta de que lo que hacen los jóvenes ahora es prácticamente lo que hacían los jóvenes, hacíamos nosotros cuando éramos. ¿Realmente sois tan malos? Todos sois mayores de 18 años, por lo menos, pero son los jóvenes tan violentos, tan agresivos, tan educados. En realidad, bueno, en muchos casos sí. Yo ayer venía en el tren y había de todo. O sea, es decir, en un tren que iba a tope y había, pues, de todo. Pero es cierto que no. Y vamos a ver ahora que ha habido una reducción en cuanto a la intensidad y la cantidad de la delincuencia juvenil en España. O sea, que todo eso que nos están diciendo de que ¡buf! Cuánto joven, cuando tal, es todo no es cierto. Y muchos jóvenes se han convertido en emprendedores morales, pero en sentido positivo. Están creando posibilidades, plataformas de desarrollo de los jóvenes y de desarrollo moral. Entonces, esto que nos están intentando meter, el miedo a los jóvenes y la barbaridad que como son los jóvenes, bueno, pues en realidad no. Vamos a ver algunos datos. Esto es como ha ido, y estos son datos oficiales del Ministerio del Interior, donde están todas las la información de todas las policías nacionales y autonómicas y de todo tipo. Pues a mí no me digan que los jóvenes son más, hay más jóvenes violentos. Y piensen además que en algunos de estos años, ha habido un crecimiento muy grande en consecuencia de la educación. O sea, España tiene ahora casi 4 millones menos de habitantes que tenía hace 3 años. La diferencia en aumento, pero los jóvenes también crecieron, aumentaron. Entonces, estos son tasas por 100.000 por 1.000 habitantes. O sea, que quiere decir que es independiente del número de habitantes que hay, o de jóvenes. Entonces, vale. ¿Por qué nos asustamos tanto? Y resulta que cada vez los jóvenes cometen menos delitos. Y cometen menos delitos contra el patrimonio, a pesar de que hay más pobreza, de que hay más problemas económicos, se cometen menos delitos contra el patrimonio y delitos violentos más o menos se mantienen igual. Han subido durante algunos años, pero ahora están más o menos pues, como estaban hace 5 años. O sea que tampoco se puede hablar de que hayan cometido, y de hecho todas las modificaciones que se han hecho en la ley se han hecho como consecuencia de la violencia de los jóvenes, de la barbaridad, de la cantidad de jóvenes violentos que había. Cuando tenemos, pues más o menos desde el año 2000, y este crecimiento en parte es también consecuencia del cambio de la ley, al cambiar la edad penal,
se incluyeron los mayores de 17, o sea, 17 años, 16 y 17 años, que delinquen más que los de los 15 que los que estaban antes. Entonces, bueno, pero en principio, una vez que se estabiliza el cambio de edad penal, pues más o menos se mantiene igual. Pero es que no solamente se mantiene igual, o sea, estos serían los datos oficiales, sino que decir la cifra negra, no sé qué, la tasa de delincuencia, bueno, pues estos son los datos de autoinforme. O sea, el centro hizo un autoinforme sobre delincuencia juvenil, el ISRD, que es un proyecto europeo para poder comparar los datos de información ahora prácticamente de todos los países que forman la Unión Europea, y lo hicimos en el año 92 y en el año 2006. La verdad que, a ver, como no hay mucho dinero, no se puede hacer, en otros países lo hacen cada 2 años, etcétera, aquí cuando podemos. Pero al comprobar, el ISRD1 es en el año 92 y este es en el año 2006. Resulta que ha bajado todo. O sea, cuando se les pregunta alguna vez, la diferencia es significativa entre el 92 y el 2006. Y cuando se les pregunta por el último año, la diferencia también ha bajado. Esa diferencia no es significativa, pero las otras sí lo son, dependiendo de contra la propiedad, contra las personas y conductas antisociales que también se mueven. Entonces, vale, ¿qué quiere decir? Que los datos sociales a veces podemos ponerlos en duda, o que no están bien recogidos, que no son fiables, que no son válidos, que no recogen todo lo que pasa en todas las ciudades o en todo el país. Pero resulta que cuando vamos, este es un estudio una muestra a nivel nacional, con lo cual abarca lo mismo teóricamente que abarcan las estadísticas sociales. Y entonces, bueno, pues nos encontramos con que bueno, pues que realmente los jóvenes hay más tontos ahora que antes, no sé cómo decir, que se hacen menos cosas, menos violencia, menos robos. Me acuerdo que datos parecidos se los enseñé a los jueces de menores en un curso, estaban alucinados, porque no se lo podían creer, decían que si nos están diciendo todo el día que aumenta la delincuencia, le digo, pues estos son datos oficiales de vuestros ministerios también. Pero es que esto no aparece, o sea, de hecho me acuerdo una vez que en el periódico salió que había aumentado la delincuencia juvenil y tal, una página grandísima con 20.000 datos y tal, y al día siguiente apareció una notita así del Guardia Civil que lleva las estadísticas del ministerio, y dice, no es verdad, pero se lo publicaron así, con lo cual todo el mundo vio la gran información que se había dado el día anterior diciendo que sí, que había aumentado, que eran peligrosísimos, etc. Y cuando el otro honradamente dijo, es que no es cierto lo que están diciendo, porque salieron una cosita así casi a pie de página. Entonces, bueno, es importante, esto es importante, es importante que la gente lo sepa, que vaya a las estadísticas oficiales y lo mire. Y si no se fíe, que vaya a este tipo, a las encuestas de victimación, que se hacen también, que te dan idea de qué es el número de víctimas, de qué tipo de delitos son víctimas, etc. Entonces, en principio, esto hay que saber. ¿Qué ha pasado? Con toda esa campaña de que son peligrosísimos los jóvenes y tal, lo que se ha hecho es que se ha judicializado. O sea, estos son el porcentaje de expedientes en los juzgados nuestros. Es cierto que del 2000 al 2001 hay un aumento, primero por el cambio de legislación de la puesta en funcionamiento de la ley, también porque muchos jueces en el 2000, con chavales que tenían 16 y 17 años, fueron retrasando los juicios, y eso nos lo han contado ellos, fueron retrasando los juicios para que entraran en la nueva legislación. O sea, si tenían un juicio, porque como adultos, cuando tenían 16 años, pues entonces los iban retrasando para que pudieran entrar como jóvenes en el siguiente. Entonces, pero sobre todo, fijaros, esto es
esta es una tabla de mi compañera Esther Fernández Molina, que se dedica a esto. Y entonces se dedica a trabajar en justicia de menores, pero o sea, lo que está mirando aquí es un poco qué pasa. Los expedientes del juzgado son los naranja. Estos, los azules, son los que se archivan, los que puede archivar el fiscal cuando le llega el caso, por el artículo 18. Y esto es lo que desaparece, se desjudicializa porque no tiene sentido. ¿Qué sucede? La sociedad denuncia mucho más de lo que los jueces estiman que debe ser denunciado. Porque si todo esto gris se archiva por otra razón, algunas son pues porque no se puede demostrar o porque no encuentran al delincuente o lo que sea, ¿no? Pero muchas de ellas son que se desestiman porque realmente no deberían estar ahí. ¿Qué significa? Que la sociedad efectivamente está respondiendo a esa pánico moral, por llamarlo. A mí lo de pánico moral me parece excesivo, pero aunque os lo he puesto ahí, pero a esta sensación de impunidad de los jóvenes y a esa sensación de peligro ante los jóvenes. Entonces, en principio, estos son problemas de las estadísticas españolas, porque de repente un año no hay, y cosas así, pero bueno, en principio, toda esta serie de datos es interesante también saberlo porque ver cómo responde el sistema de justicia juvenil respecto a las respuestas que están dando la sociedad. Otra de las cosas que sucede es que, o sea, en la mayoría de los casos sabéis que bueno, paso de esto y voy a otro punto. Sabéis que uno de los pocos datos que tenemos en la criminología que es más o menos internacional, o sea, que sirve para todos los casos o casi todos los casos, es la curva de delincuencia violenta. Entonces, en principio, si nosotros tenemos este miedo de los jóvenes, la criminología nos está diciendo que el 80-90% de los jóvenes que delinquen en un momento van a dejar de delinquir. Pero los reincidentes son poquísimos. Y nos dicen muchas más cosas, quiero decir pero lo que quiero decir es que los que tenemos que darle la oportunidad a los jóvenes de no etiquetarlos, de no introducirlos en toda una rueda, lo que llaman el retorno de todos, o sea, que entran una vez y salen y vuelven a entrar, y salen y vuelven a entrar, porque sabemos, y nos lo dice la criminología, nos lo dicen los datos, además, nos lo dicen con mucha pesadez, o sea, siempre que haces un estudio sobre edad y delincuencia, te encuentras con el mismo resultado. Con lo cual, podemos tener garantía de que eso es así, o sea, que no es que nos lo estamos inventando. No sé si conocéis el libro este de Adolescencia o Saranción. Bueno, es un estudio que hicimos sobre los jóvenes en Castilla-La Mancha y al final decimos, es que es un sarampión, lo tienen que pasar y punto, y cuando lo pasen, a algunos les quedará alguna secuela y a lo mejor se me delincuentes, pero la mayoría de ellos les ha pasado y punto. Entonces, este es uno de los datos que más persistentes de la criminología. Este es muy antiguo porque es el primer estudio que nosotros hicimos sobre el sistema de justicia juvenil y lo que vemos es la tasa de delincuencia en diferentes años. Esa tasa va aumentando hasta un punto superior que suele ser 17, en algunos casos 18 y a partir de ahí desciende. Y desciende y, ya digo, al final, a partir de los 25, una cosa así, la tasa de delincuentes baja muchísimo.
Sí que hay delincuentes, hay sujetos que a los 25 empiezan a delinquir, pero eso es lo más raro. Lo más normal es que se delinca en este periodo de la vida de los sujetos y que a partir de los 17, 18, 20 años dejen de delinquir. Y les voy a poner, porque este es más completo, porque llega hasta los 70 años. Pero lo que vemos es cómo van dejando de delinquir y más o menos a partir de los 25 hasta los 30 años, prácticamente, salvo estos, que son los persistentes, etc., los que sí que se van a quedar, lo que es el resto de la gente, ha tenido su periodo delictivo y luego ha dejado de delinquir. Y esto es algo que está, o sea, súper demostrado, ya de, o sea, esto es pero en principio todos, cada vez que haces un estudio, la curva de edad es similar. Entonces, ¿qué pasa? Además, hay otro problema, o sea, si la mayoría deja de existir, ¿qué pasa con los que no dejan de existir? Pues a pesar de todo lo que se dice por ahí, están mucho más controlados que lo que se podría imaginar. O sea, hay mucho más control policial, hay mucho más control social, hay mucho más control sobre los jóvenes y más, como hay más críticas sobre ellos, entonces está continuamente uno encima de ellos. Y la verdad es que es lo que digo ahí, o sea, a nosotros no nos hubiera gustado controlar con tal jóvenes, a pesar de todo. O sea, y les voy a poner una comparación del ISPD 3 y eso es la última vez que lo hizo se enteró a vivienda. En el año 92 no se enteró a nadie. En el año 2006 se enteró a todo el mundo. El porcentaje de casos detectados es enorme. O sea, con lo cual, no solamente son los jóvenes, iba a decir somos, no, desgraciadamente, los jóvenes son más violentos, son más delincuentes, sino que además son incontrolables cuando el nivel de control que se tiene sobre los jóvenes es enorme. Por eso también la judicialización. O sea, porque como está todo el mundo a ver qué es lo que ve y cómo qué puede denunciar, y estoy hablando metafóricamente, pero tampoco ahí, ¿qué sucede? Que realmente al final los cogen. O sea, y al final la mayoría de estas cosas, que pueden ser algunas, estas es que no, como había muy pocos casos aquí, no se podía comprobar la diferencia, pero bueno, en todos los casos sube muchísimo. Más o menos en este, que como solamente había un caso en el 92, pues no había más casos en el bueno, en principio hay algunas cosas como que no son conductas delictivas, sino que son conductas antisociales, fumar cannabis, algunos aspectos de vandalismo. Hombre, las pintadas depende sobre qué se haga, si se hace sobre un monumento público es una barbaridad, pero una pintada tampoco es. Quiero decir que hay ahí conductas antisociales y conductas delictivas y antes no estaban controladas y ahora están. Entonces, por así decirlo, que no digan que los jóvenes andan por ahí haciendo de todo, porque todo está controlado y encima todo está mandado al juzgado, o sea, todo se denuncia mucho más de lo que se denuncia. Sí que es cierto que, por ejemplo, hay más denuncias porque hay más cosas aseguradas. La gente antes no aseguraba casi nada, entonces, pero ahora, si tienes un seguro, tienes que denunciar para que el seguro te lo cubra. Si, por ejemplo, te han roto el cristal de un escaparate o cualquier cosa, entonces hay que denunciar. Con eso, ahí se han aumentado las denuncias mucho. Antes te robaban en casa y tampoco denunciabas, ahora te roban algo y si lo tienes asegurado tienes que denunciarlo. Entonces sí que es cierto que algunas cuestiones se denuncian más por este tipo, pero no todas esos delitos, esas conductas están hechos por jóvenes, con lo cual debería haber denuncias para todos. Bueno.
En realidad, concluyendo un poco esta parte para pasar al siguiente tema, ¿qué puede hacer la criminología para esto? Pues hacer más investigación y inventar más. Hay que salir de los medios. A ver, las leyes, ahora lo veremos, se hacen teóricamente en función de la sociedad, para solucionar problemas en la sociedad. Pero los legisladores en la mayoría de los casos no tienen en cuenta los conocimientos y los avances, por ejemplo, de la ciencia, como la criminología puede aportar. Entonces, es necesario insistir a los políticos, insistir a los legisladores, insistir a los medios de comunicación sobre la información que tiene la criminología y que permite tomar decisiones con base científica. ¿Les suena? ¿Les suena lo de diagnóstico basado en la evidencia? ¿Les suena la Fundación Campbell? Bueno, en principio lo del diagnóstico basado en la evidencia, a mí cuando me dijeron que los médicos ahora estaban haciendo diagnósticos basados en la evidencia, dije, Dios mío, ¿qué es lo que han estado haciendo hasta ahora? ¿En qué se basaban? Y es cierto, se basaban en la intuición, en la práctica, en una serie de cosas, porque a veces no tenían información, y era más bien la práctica lo que les permitía decir cosas así. Ahora para ayudar con la globalización y con la cantidad de información que hay por medio, es necesario que alguien te haga un resumen, por así decirlo, para saber por dónde van los tiros. Y entonces se han creado varias fundaciones, pero la Campbell o la Cochrane, que se dedican a hacer como resúmenes, o sea, hacer metaanálisis para ver en qué estado está la situación, o sea, un problema, para que así los profesionales puedan, por así decirlo, tomar decisiones basadas en la evidencia, basadas en lo que la ciencia ha ido descubriendo y ha ido publicando. Lo que hacen son como resúmenes, o sea, para hacer una revisión global del tema. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer no para los médicos, sino para los políticos, para los legisladores, para los periodistas, para que vayan por ahí diciendo lo que realmente sabemos. ¿Por qué si sabemos todo eso de que no son ciertos los datos que se están manejando, la información que se está dando, o una serie de cosas, y si nos lo callamos somos tan culpables como los que lo divulgan? Porque realmente lo que estamos haciendo es decir, nosotros sabemos que eso es mentira, pero venimos aquí a este grupito y lo decimos, en vez de ir a decirlo donde se tiene que ir. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista la criminología lo que puede hacer es, bueno, seguir haciendo investigación, seguir teniendo información y divulgar más. Nos lo quedamos con esto. El otro día, bueno, pues eso, en Granada se celebró el Congreso de la Sociedad Española de Investigación y Criminología, de Criminología Científica, y todos estábamos encantados, qué maravilla, tu póster, tu no sé qué, tu comunicación, qué bien lo has hecho. Bueno, éramos 500 personas, pero eso, nos conocíamos todos y lo que estábamos haciendo era, a ver, reafirmándonos entre lo que estábamos haciendo estaba bien. Pues hay que llamar a los medios que vayan allí, contárselo, tener la paciencia de contarlo de forma que se enteren y que lo que publiquen sea correcto y esté bien hecho, todo así, ¿no? O sea, que en principio creo que esa es nuestra. Yo no sé cómo... ¿Me voy bien? ¿No? Vale. Bueno, pues eso para hablar de lo que hemos hablado. Yo creo que es importante. Por lo menos a mí me lo parece. Luego,